¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a la sintonía del canal diocesano de televisión para una nueva entrega de DSI, la entrega en concreto 29, donde vamos a seguir abordando el tema que iniciábamos en la sesión anterior, preservar la creación. Recuerdan que estamos en el tema 10 del DOCAT, que está con nosotros, con nuestro experto diocesano en todo lo que es actividades de medio ambiente, que estamos desgranando el magisterio del Papa Francisco, que ha puesto encima del tapete todo lo que tiene que ver con el cuidado de la casa común. Antes de seguir abundando en cómo puede ayudar a los jóvenes el contacto con la creación, antes de seguir hablando de sostenibilidad y de todo lo demás, quédense con este clip de vídeo y enseguida volvemos. Hace poco tiempo, el Papa Francisco lanzó su nueva encíclica sobre el cuidado del medio ambiente. Aquí están los 10 puntos más importantes de Laudato Si. Primero, la gran contribución de Laudato Si es una perspectiva de la crisis ecológica a partir de un punto de vista religioso. Hasta ahora, el diálogo con respecto a temas medioambientales ha sido abordado desde un lenguaje político, económico y científico. Ahora, el lenguaje de la fe entra de manera decisiva en esta discusión. Segundo, el efecto desproporcionado del cambio climático en los pobres está fuertemente subrayado en cada página del documento. El Papa propone muchos ejemplos de los efectos del cambio climático cuyo peor impacto recae sobre los países más pobres. Tercero, Francisco expone a una sociedad que está determinada por un modo de pensar tecnocrático, donde la tecnología aparece como lo fundamental del progreso humano. Él critica la confianza sin sentido en la economía, donde todo avance tecnológico se produce sin pensar en cómo va a afectar a nuestro planeta. En contraste, la espiritualidad cristiana nos invita a vivir en austeridad, moderación y nos propone ser felices con lo poco que tenemos. Cuarto, en contra de aquellos que piensan que la encíclica sobre el medio ambiente no tiene autoridad. Francisco explícitamente sostiene que ahora Laudato Si está incluida al cuerpo de la doctrina social de la Iglesia porque continúa la reflexión en problemas del mundo moderno que fueron abordados por León XIII en su encíclica Rerum Novarum sobre el capital y el trabajo de 1891. Quinto, las discusiones con respecto a la ecología pueden ser fundamentadas en la tradición de la Iglesia y la reflexión bíblica. En el capítulo 2, Francisco presenta el Evangelio de la Creación, en donde invita a los creyentes a un llamado a cuidar la creación a partir de la contemplación del libro del Génesis, en donde el ser humano fue llamado a labrar y cuidar la tierra. Pero desgraciadamente no hemos sido conscientes del cuidado del planeta y solo lo hemos utilizado desproporcionadamente. Sexto, todo está conectado. Laudato Si presenta un acercamiento sistemático al problema. Primero, el Papa nos vincula a cada uno de nosotros con la creación. Somos parte de la naturaleza, incluyendo nuestra constante interacción con ella. Nuestras decisiones tienen un impacto inevitable en el medio ambiente, sobre todo un ciego deseo por el dinero que deja de lado el interés por el prójimo. Por lo tanto, la marginación de los seres humanos y el daño al planeta están estrechamente conectados. Séptimo, Francisco no pretende hacer alguna prueba con respecto al cambio climático. Más bien, su encíclica acepta las mejores investigaciones que están disponibles y trabaja sobre ellas. Por lo tanto, Laudato Si recoge las enseñanzas de la Iglesia y las mejores investigaciones en todos los campos para buscar soluciones que ayuden a que las personas puedan pensar sobre estos problemas. Octavo, el Papa Francisco critica a todos los que ignoran los problemas sobre el cambio climático y especialmente las consecuencias en los pobres. Si hay brechas tan grandes entre los ricos y los pobres, no es solo porque unos han sido más afortunados que otros, sino porque muchas veces las decisiones que toman los líderes no son realistas porque dejan de lado la pobreza y no tienen un contacto físico, directo con sus hermanas y hermanos que más sufren. Además, el egoísmo disipa la idea del bien común. Noveno, Laudato Si parte más que cualquier otra encíclica de la experiencia de muchas personas alrededor del mundo, pues considera las reflexiones de las distintas conferencias episcopales en varios lugares, África, Asia y América. Además, el Papa nos invita al diálogo y al debate entre todas las personas sin importar las diferencias con respecto a nuestra casa común. Finalmente, esta encíclica está dirigida a todo el mundo alrededor del planeta y nos invita a ver las cosas desde una mirada diferente. Estamos enfrentando una crisis urgente, donde la Tierra cada vez parece más y más
como afirma Francisco, un inmenso depósito de basura. Sin embargo, el documento es muy esperanzador, porque nos recuerda que Dios está con nosotros y por eso podemos todos juntos construir un nuevo rumbo para el planeta. Todos juntos podemos esforzarnos por cambiar el rumbo y vivir una conversación ecológica. En palabras evangélicas, a lo que nos invita el Papa Francisco en su encíclica es a la conversión. Pues ya ven, de manos de jóvenes peruanos han elaborado estos 5 minutos de clip de vídeo donde nos resumen en 10 líneas maestras casi todas las intenciones o algunas de ellas de las que tenía el Papa Francisco cuando escribió Laudato Si. Seguimos con nuestro experto para desgranar los 7 o 8 números que nos quedan del capítulo del DOCAT, de este capítulo que habla de preservar la creación. Les recuerdo que es don Héctor Pérez y es nuestro delegado diocesano para Ocio y Tiempo Libre. Don Héctor, muchas gracias por seguir con nosotros. A vosotros. Dejábamos pendiente en la entrega anterior el escultismo. ¿Qué es el escultismo? ¿Quién era Baden-Powell? ¿Cómo llega a ser esto una herramienta para fomentar el asociacionismo católico? Bueno, pues Baden-Powell lo que es un líder nato que ve una necesidad y ante una necesidad no se queda parado, sino que busca una solución, ¿no? Ve un grupo de chicos que están en la calle desperdiciando su tiempo, mal viviendo, mal educándose, y ante esa necesidad de esa sociedad joven que se está perdiendo, pues él tiene esa intuición tan buena del escultismo y entonces les invita, ¿no? Sobre todo pues como una vía para que el chaval, para que el joven, bueno, pues crezca en el terreno de las virtudes, se haga un hombre de provecho, y verdaderamente pues eso, tenga una educación de caballero o de señorita en el caso de las guías, como se llama, ¿no? Es la intuición que tiene Baden-Powell. Él es por así decirlo, el fundador del escultismo. Él no era católico. Él no era católico, pero él era anglicano, quiero decir. Eso es, pero o sea, hay una cosa clara. Cuando él funda el escultismo y mira la creación, ¿vale? Mira la naturaleza, entiende que es el medio en el que el chaval se desarrolla, en el que empieza a ser autónomo y a crecer en las virtudes, y el lugar donde encuentra a Dios, donde se encuentra con Dios. Contempla y se encuentra con Dios. Por lo tanto, la religión siempre está presente, no es algo, no es un añadido, sino que está en la base del escultismo. En el caso del escultismo católico, bueno, pues en nuestro caso, que es Scout Europa, es el padre Jacques Sevin, francés, el que funda, coge los principios de Baden-Powell y entonces ahí es donde coloca la religión católica en el centro, ¿no? del escultismo. Y desde ahí es de donde nacemos nosotros, ¿no? Y en esta línea de fundadores, Baden-Powell, Jacques Sevin, usted es el fundador del el proyecto Frassati, que está inspirado un poco en la experiencia que tuvo de su crecimiento como persona en los Scouts de Europa, ¿no? Sí, bueno, tanto como fundador vamos a... Una broma, era un guiño, pero sí que es verdad que uno de los asuntos que más han llamado la atención, dentro de los muchos que se hacen en la delegación de Ocio, no solamente se hace el proyecto Frassati, pero el proyecto Frassati fue muy novedoso, el juntar jóvenes y tener una experiencia de ocio en la naturaleza, montañismo, piragüismo. Ahí clarísimamente es fundamental la aportación de los seglares, ¿no? Y la ayuda, que viene más de ellos que ¿no? Nosotros ponemos el medio y son ellos los que ponen las ganas y la ilusión. Bueno, es una inquietud que pues Dios junta, ¿no? Con dos chavales, pues precisamente a raíz de la figura de un santo, ¿no? Bueno, pues providencialmente a mis manos llega un libro del Beato Pirillo Frassati y leyéndolo pues o sea, me dejó impactado, ¿no? Ese amor por la naturaleza, bueno, pues ese, como él lo explica, ¿no? Ese lugar de encuentro con Dios, ese lugar donde crecer, muy parecido al escultismo, ¿no? Donde crecer como hombre, crecer en las virtudes. Bueno, pues esa inquietud se va sembrando en corazones. Y como digo, ¿no? Pues en unión con dos chavales vimos que era un proyecto que podía darse a conocer, que podía ofrecerse
Y bueno, como estamos en un momento en el que todo el tema del deporte tal está muy de moda, pues ¿por qué no meternos en ese ámbito? Y ¿por qué no darle un sentido cristiano, ¿no? Un sentido católico? ¿Por qué no meter a Dios de por medio? Y bueno, pues lo teníamos todo, ¿eh? Teníamos al beato de nuestra parte, teníamos las ganas y la fuerza, y justamente pues el Papa nos regala la encíclica Laudato Si. Entonces parece que desde Roma nos gritaba, por favor, hacer el proyecto, por favor, hacer el proyecto, ¿no? Así que ese mismo año pues lo presentamos en la jornada de inicio de curso, y hasta el día de hoy, ¿no? Pues muy contentos y muy alegres de lo que... ¿Que vienen siendo 2 o 3 citas de lo en que el ha calendario? supuesto. ¿Cuántas citas vienen No, siendo? en principio, bueno, hemos tenido que suspender alguna por temporal. En principio es desde octubre, perdón, hasta junio, todos los primeros sábados de mes. Todos los primeros sábados de Los mes. primeros sábados de mes. Hemos querido combinar, como digo, la figura del beato, el senderismo, o en algún caso hemos hecho ruta por la nieve o piragüismo, ¿vale? Y también hemos querido que fuera el primer sábado de mes, pues como ese guiño a la Virgen María, ¿no? Por celebrar, recordar el Inmaculado Corazón de María. Y luego, bueno, pues vamos diseñando cada oferta pensando en los jóvenes, pensando en familias, pensando en niños, ¿no? Pues abriendo la posibilidad a todo el que quiera y le gusta mucho el tema, vaya. Pues lo dejamos ahí, no pretende ser un movimiento ni algo que esté No. organizado, sino que es una oferta para jóvenes en la que, bueno, pues los que quieran y crean que puede ayudarles, pues tomen parte. Vamos a ir desgranando un poco esta segunda parte del tema preservar la creación, una parte igual un poco más técnica que la anterior, que eran reflexiones de carácter moral o al filo de la cuestión 263. Donde se pregunta, ¿la sostenibilidad es un nuevo principio social? Dentro de todos los tradicionales, ¿sostenibilidad? ¿Qué es sostenibilidad? Eso, centramos eso en una parte quizás un poco más técnica, pero que no deja de llamar a la responsabilidad, y lo vamos a ir viendo. Entonces, se hace la reflexión en el DOCAT pues, de cómo la sostenibilidad podría ser un principio de doctrina social, pero en tanto en cuanto está relacionado a lo que es la ecología, ¿no? Al medio ambiente, a la creación. No como un principio absoluto como los demás, sino cuando estamos hablando de este tema, ¿no? Se le puede incluir como principio de la doctrina social. ¿Por qué sostenibilidad, el principio de sostenibilidad requiere de personalidad? Bien, aquí vuelve otra vez a esas reflexiones morales del principio, del tema de la dignidad del hombre, ¿no? Y bueno, pues sobre todo lo que hace hincapié es que no es algo que se lance a la colectividad, ¿no? Que la preocupación se lance a la colectividad, sino como portadores de ese don que es la creación, ¿vale? Es una lucha personal, es una responsabilidad personal, es un reto personal el hecho de la sostenibilidad, ¿no? El hecho del cuidado, la protección y la sostenibilidad de la creación. Una de las características de DOCAT es que incide mucho en esto, en los distintos temas, ¿no? Cuando habla de economía, cuando habla de trabajo, cuando habla de todo, eso. La persona por encima del colectivo, ¿no? O sea, necesitamos de los demás, o sea, la vida de la persona no es individualista, ajena a los demás, sino que somos sociales y en sociedad nosotros crecemos, pero destacando que la persona por encima del colectivo, no diluida dentro de él. Sí, sí, o sea, indagando un poquito más en el DOCAT, ¿no? Y cómo está escrito, haciendo referencia a Laudato Si, pues lo que he podido leer habla mucho de eso, ¿no? Y quizás lo que más interesante me parece del DOCAT, cómo no pierde de vista la globalidad, o no pierde de vista la colectividad, por así decirlo, pero hace caer en lo concreto, ¿no? Hace bajar al nivel personal, al interior del hombre, ¿vale? Y desde ahí también provocar esa conversión interior, pero también social. No, las dos van muy ligadas. Y después de qué tiene que ver con la sostenibilidad, la dignidad de la persona, ¿por qué sostenibilidad requiere de solidaridad? Un principio clásico de doctrina social. Bien, igual, pues porque es algo que nos apela a nuestro interior, ¿no?
y sin mi conversión personal, sin ponerme yo al servicio, sin mi solidaridad personal, pues está claro que no, es un principio que no se puede desarrollar, ¿no? O sea, es volver a dar otra vez la vuelta sobre lo mismo, ¿no? Sobre esa, o sea, sobre lo personal, sobre mi interior, sobre cómo soy un agente que el cambio tiene que empezar por mí. Y finalmente, en esta red de principios que se sostienen los unos a los otros, se pregunta el catecismo, ¿por qué sostenibilidad requiere de subsidiariedad? Aquí es muy interesante porque hace una reflexión en la que dice que evidentemente la colectividad o el nivel superior siempre está pues para ayudar al individuo cuando es incapaz de llegar a un punto, ¿no? Cuando el individuo se topa con un problema, ahí está el nivel superior para ayudarle, pero nunca para sustituirle, ¿no? O sea, la responsabilidad es personal y cuando yo ya no puedo más, insto a un nivel superior a que me ayude, a que me eche una mano. La sostenibilidad no consiste en que yo elabore un discurso y vaya a los organismos, asociaciones y les diga, oye, mira, tenéis que cuidar, tenéis que luchar contra la contaminación. No, soy yo el primero y cuando me topo con una realidad que se me escapa de las manos, el nivel superior es el que está para ayudarme. Lo que es una invitación también a tomar parte y a implicarse en plataformas o en colectivos o a crearlos si no vemos que no encajamos bien en ellos, como recuerda siempre la Iglesia el apostolado seglar, que el seglar tiene que incorporarse ya en lo que existe y si cree que tiene que crear algo de nuevo cuño, pues hacerlo. Pues lo mismo pasa con la ecología, ¿no? Que uno solo no puede, más allá de tener el cuidado propio, pero cuando crees que Dios te llama a algo más, pues tiene que incorporarse a... Claro, o sea, la correcta relación, ¿no? y la correcta visión y conocimiento de la sabiduría de la creación es lo que nos da a los cristianos, a los católicos, pues un arma muy eficaz para esta lucha, ¿no? Y para este desarrollo sostenible de la creación. Porque lo decíamos en el programa anterior, ¿no? Porque aportamos un equilibrio y no un extremo, una ideología en torno a este tema. ¿Qué puede aportar la fe a la sostenibilidad? La fe cristiana, me refiero. ¿Qué puede aportar la visión creyente al asunto de la sostenibilidad que está en boca de todos? Propios y ajenos, creyentes y no creyentes, hablar de sostenibilidad, de desarrollo sostenible. ¿Qué podemos aportar? ¿O qué aporta la fe creyente? ¿Qué aporta Jesucristo y el Evangelio a todo esto? Pues aporta esa correcta relación, aporta ese equilibrio, aporta el que seamos capaces de sumarnos a causas nobles, ¿no? Y a causas que defienden la sostenibilidad y el desarrollo, pero principalmente, sobre todo, aporta también nuestra relación con la creación, ¿no? No una relación de egoísmo, no una relación en la que yo me aprovecho y el que viene detrás pues que se las apañe como pueda, sino en el que pues yo también, por medio de la renuncia y de la abnegación, pues dejo o preservo para que los demás también puedan desarrollarse, ¿no? Y puedan disfrutar de la creación. Al igual que bueno, pues mi lucha contra la pobreza, la igualdad social también, ¿no? Pues son miles de aspectos que la fe aporta a este tema. La dignidad personal del hombre. Claro. Todo lo que Jesucristo aporta a la dignidad de la persona repercute en la creación. O sea, al llevar una vida austera, lo cual hoy no se vende demasiado bien, pero eso nos ayuda a crecer y esto también ayuda a la creación en la medida que mi austeridad repercute también en la manera de consumir recursos. O sea, nos repetimos, pero volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, es decir, creación y dignidad personal del hombre van íntimamente ligadas. Cuando yo considero que es mi dignidad y la de los demás me da lo mismo, ¿no? Evidentemente mi relación con la creación va a ser de aprovechamiento, de utilidad, de eficacia, sin pensar que hay otros que lo necesitan también, ¿no? Penúltima pregunta, que es de las enrevesadas además. ¿Cómo pueden vivir bien los cristianos dentro de los límites de la naturaleza? Bueno, pues el DOCAT dice una expresión que no recuerdo exactamente, pero habla como de esa cultura de
digamos, de la renuncia, ¿no? O sea, o de vivir con lo justo. Vamos a intentar como explicarlo bien. Han ¿no? traducido ligero en recursos. Eso es, ligero en recursos. Es que se me Un había bienestar olvidado, ¿no? ligero en recursos. Es decir, o sea, donde yo no pierda de vista que igual que yo me aprovecho de la creación, ¿vale? De los recursos, los demás también lo necesitan, ¿no? Entonces, ese vivir ligero en recursos, esa renuncia a, bueno, pues eso, a derrochar, ¿de acuerdo? Pues va en ayuda de los demás, ¿no? Y finalmente una cuestión muy de fondo, que es con la que acaba este breve repaso. ¿Dónde está Dios en la crisis ecológica? Cuando uno, efectivamente, cuando uno en medio de las crisis humanitarias, ¿y dónde estará Dios en medio de esto? O crisis históricas, ¿no? Cuando uno repasa la historia. ¿Y dónde estaba Dios en este momento? Es un tema que abundó mucho el Papa Benedicto, el tradicional problema del mal, el problema ¿dónde está Dios en la crisis ecológica? Sí, yo creo que aquí el DOCAT también lo que hace es incidir bueno, pues en otros temas, ¿no? Como pues, ha podido ser dónde estaba Dios en la guerra, en un genocidio humano, ¿no? Vuelve a repetir, bueno, pues Dios está en aquel hombre justo, en aquella iniciativa solidaria, en aquella preocupación, en aquella responsabilidad, pues evidentemente en el tema de la ecología y de la creación, ¿no? Ahí es donde está Dios, en aquella persona que se ha provocado en ella una conversión personal y ha ajustado su relación con la creación, en aquel que no es egoísta, que mira por el bien de los demás, que no busca aprovecharse y que la creación sea eficaz solo para él, sino también bueno, pues que los demás también puedan aprovecharse de ello, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí el tema. Esperamos que en próximas ediciones o en próximos manuales, es la primera vez que este tema se incorpora en un manual. Cuando uno se acerca al compendio, al tradicional compendio, pues esto ni existía. Esto yo creo que ha sido fruto de este pontificado. Esperemos que se abunde más, mejor, y todos crezcamos en esta sabiduría, y esperamos que iniciativas pues de parte de la Delegación de Ocio pues nos ayuden. Muchísimas gracias, don Héctor, por haber estado con nosotros. Y a todos ustedes que nos acompañan fielmente y que tratan de ser fieles al magisterio de la Iglesia y tratan de ser fieles a esta sintonía, les emplazamos a una nueva entrega aquí en el canal diocesano del DOCAT sobre otro tema que tiene que ver con aspectos sociales y con la visión creyente de todos. Tendremos un nuevo experto y un nuevo tema. Hasta entonces, que sean felices.